Estamos en una serie corta acerca de la oración. Hemos dicho recientemente en las predicaciones de estos domingos pasados que la oración ha de ser insistente como esta viuda ante un juez injusto. Que la oración ha de ser humilde como la oración de esta prostituta que se acerca delante del Señor, o como este ladrón en la cruz. Que la oración es en la persona de nuestro sumo sacerdote Jesucristo. Y hace 8 días que la oración se relaciona con los frutos, en que nosotros no damos frutos ni producimos los frutos, sino que llevamos los frutos que Dios produce en nosotros, porque permanecemos en Él. Bueno, y antes de hacer también la lectura, una preguntita, diga muy sencilla, pero una preguntita muy sincera. ¿Por qué nos cuesta tanto orar? Pues yo no sé a ustedes, pero a mí me cuesta muchísimo orar. ¿Por qué? ¿Por qué será que nos cuesta tanto orar? Porque todos queremos crecer. Todos queremos que la obra de Dios se haga en nosotros, una vida plena, que el Señor se manifieste, que lleguemos a la madurez espiritual. Queremos la salvación de nuestros seres queridos, queremos ver milagros y nos cuesta orar. Y también nosotros sabemos que Dios responde a las oraciones y nos cuesta tanto orar. Y mi propósito esta mañana, al acercarnos a esta palabra, es que por la palabra de Dios y por la oración de Jesucristo que vamos a leer esta mañana, seamos alentados, inspirados a una vida de mayor disciplina en la oración. Ese es mi propósito esta mañana. Bueno, vamos a leer Juan capítulo 17. Dice la palabra del Señor: después de que Jesús dijo esto, está hablando de lo que viene atrás, que es una lista de instrucciones de Jesús a sus discípulos, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. A los que me diste del mundo les he revelado quién eres. Eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les he entregado las palabras que me diste, y ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Todo lo que yo tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío, y por medio de ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar aquí por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste, y ninguno se perdió, sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la Escritura. Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo.
santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Muy bien, ahí tenemos esta palabra del Señor, damos gracias por ella, hemos orado. Quisiera que nos acerquemos a este capítulo, esta es la oración, la han llamado la oración sacerdotal de Jesús. Quisiera que nos acerquemos a este capítulo un poco largo, 26 versículos, con estos tres lentes, el momento de esta oración, cuál es la forma, un poco la forma de esta oración y un poco más detenidos en cómo es el contenido, cuál es el contenido de esta oración que hace Jesús. Entonces, primero, ¿cuál es el momento de esta oración? ¿Qué está pasando? Porque Jesús está haciendo esta oración. Este es un momento crucial en la vida de Jesús. Este es un momento previo a la entrega para ir a la cruz, para ir al Getsemaní. Y Jesús, en los capítulos anteriores, alguno de estos fue lo que estudiamos hace 8 días con el pastor Diego, donde está Juan 15, la vid verdadera. En esos capítulos anteriores, Jesús está dando instrucciones porque ha llegado la hora de enfrentar la cruz. Y Jesús está con todos sus discípulos preparándolos para este momento crucial en su vida. Entonces Jesús en estos capítulos anteriores está dando consuelo, esperanza, ánimo, les dice que se amen, que permanezcan en Él, que guarden sus mandamientos, que el Espíritu Santo vendría para consolarlos y que en sus aflicciones y en tiempos difíciles verían respuestas a sus oraciones. En resumen, Jesús está en este momento difícil para él, dando consuelo a sus asustadísimos discípulos. También debemos tener en cuenta que quien escribe esta oración es, quien escribe esta oración, ¿sí? Es Juan, el llamado el discípulo amado. Y esta es la carta donde se enfatiza tanto sobre el amor divino. El amor, este evangelio de Juan desborda en amor. Por eso muchas veces a los hermanos que están recién convertidos les animamos para leer tanto el evangelio de Juan, porque es ver, descubrir el amor de Dios. Ahora, miren por favor cómo arranca esta oración en el versículo 1. Este tema de la hora, ha llegado la hora. Esta frase, la hora, que es muy repetida en el Evangelio de Juan, se refiere al momento de la muerte y la resurrección de Jesús. Al inicio del libro muchas veces dice, no ha llegado la hora, todavía no ha llegado la hora. Entonces Jesús les decía, todavía no ha llegado la hora, esperen. Pero en este momento dice, ha llegado la hora. Esta es una oración que Jesús hace a puertas de llegar a la cruz. Ahora, ¿cómo será de importante la oración para Jesús? Que dedica los últimos momentos, las últimas horas previas a este momento crucial, lo dedica a la oración.
como dando a entender que esto será fundamental para todos los creyentes. Y esta no es una oración cualquiera, es una oración, ya vamos a ver algunos elementos de esta oración, pero especialmente es una oración de intercesión. El momento es muy importante. Es el momento ante la cruz. Este es el acto que cambia toda la historia, es la redención. El puritano John Owen dice que esta es la muerte de la muerte. Es decir, lo que se acercaba era la muerte de la muerte, por la muerte de Cristo. Esto pueden estudiar un poquito ustedes más esta teología, John Owen. Esta es la oración de Jesús que hace posible nuestras oraciones. Es decir, porque Jesús oró esto y porque Jesús hizo esto, es que nosotros podemos orar y podemos caminar en este evangelio. Miren que Jesús oraba, insistía en la oración. Y ya nos decía ayer Luis Méndez, estábamos allá con los hombres ayer en el Redil del Sur, que es muy curioso, Jesús no enseñó a predicar. No hay nada, Jesús enseñando a predicar, pero mucho enseñando a orar. Y orando, y animando, y oren sin cesar, y oren en todo tiempo. Y el Padre Nuestro que vamos a ver en estos próximos días, un poco más. Orar. Bien. Eso en cuanto al momento de la oración. Algunas cosas sobre la forma, algunos detalles de esta oración. Alguien dijo esto, no todos los que oran son hijos de Dios. No todos los que oran son hijos de Dios, pero los hijos de Dios oran. Jesús como hijo de Dios, santo, sujeto al Padre, con todos los atributos de Dios, oró. ¿Cuánto más nosotros necesitamos orar? Jesús, perfecto, santo, en comunión con el Padre, con todo lo que Dios es, y necesitó la oración. ¿Cuánto más usted y yo, mi hermano y mi amigo, necesitamos orar? Esta oración de Jesús, en este capítulo que leímos, es llamada la oración sacerdotal. Y con razón la llama la oración sacerdotal, porque Jesús está actuando como nuestro sumo sacerdote. Ustedes recuerdan que este es un elemento clave en la teología, que Jesús cumple los tres oficios claves en el Antiguo Testamento. ¿Cómo? Profeta, sacerdote y rey. Esto yo lo repaso a menudo porque es un librito con el Catecismo de Westminster que está para niños, entonces como ustedes ya sabrán que tengo 2 niñas, entonces lo repasamos a menudo y ahí está. Que como profeta Jesús declara la voluntad de Dios. Que como sacerdote Jesús intercede, se pone a favor nuestro ante el Padre. Y esto llega a lo máximo en la cruz del Calvario, donde Él está como mediador entre Dios y nosotros. Y que como rey Jesús nos gobierna y nos defiende. Esto es lo que hace un rey, gobierna y defiende. Y que Jesús está cumpliendo estos 3 oficios siempre, siempre. Profeta, sacerdote y rey. Mire cómo lo dice el escritor de Hebreos. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Si usted lo tiene ahí cerca su Biblia, por favor, busquen Hebreos capítulo 4, versículo 15, porque esto es lo que dice el escritor. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Esta es la oración sacerdotal y Jesús está intercediendo por nosotros. Hasta ahí unos detalles de la forma, hay mucho más, pero por asuntos del tiempo vamos a pasar al contenido porque quiero detenerme un poco más aquí en el contenido de esta oración. El contenido de esta oración. Vea conmigo, por favor, de nuevo los primeros 5 versículos de este capítulo, donde
Jesús hace como que entra, hace la primera parte en esta oración, arranca poniendo un énfasis especial en lo que significa la gloria de Dios. La gloria de Dios. Quisiera leerlo otra vez desde hasta el versículo 5. Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal para que Él les conceda vida eterna a todos los que les has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existieras. Note en esta primera porción de la oración de Jesús como una especie de reporte en la oración para decir: Dios, aquí estoy, Padre, aquí estoy y he hecho tu voluntad. Imagínense una oración nuestra así, por la noche cuando nos vamos a dormir. Podemos decir con libertad: Dios, aquí estoy, hoy he hecho tu voluntad. Esto es como lo hace Jesús. He hecho, he cumplido tus propósitos y especialmente he vivido para la gloria tuya. Porque finalmente, y esto también es un elemento de la confesión de fe, ¿para qué te creó Dios? Esa es la pregunta como 2 o 3 del librito de la confesión de fe. ¿Para qué te creó Dios? Y la respuesta sencillita es esta: Dios te creó para su propia gloria. Ahí está el resumen. Dios te creó para su propia gloria. Hagas lo que hagas, piensa en esto. Dios te creó para su propia gloria. Y también los textos lo afirman así. Romanos 11:36, por ejemplo, dice, que es el texto que está allí en esa pared porque lo tenemos ahí para recordárnoslo siempre. Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Para qué te creó Dios? Para su propia gloria. Casado o soltero, para su propia gloria. Con hijos, sin hijos, para su propia gloria. Jovencito, un niño o un abuelito, todos debemos recordar esto. El propósito con el que el Señor nos creó fue para su propia gloria. Y Colosenses 1:16 también nos recuerda esto mismo. En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Qué bueno que nosotros podamos decir cada día en nuestra oración: he vivido para tu gloria este día. He vivido para tu gloria estos años. He vivido este matrimonio para la gloria tuya. He vivido esta condición de soltero para la gloria tuya. Y mi vida es una expresión para la gloria tuya. Ahora, Jesús está orando por los creyentes que tenía ahí y está orando por los creyentes del futuro. Dale pues cuidado, esto que es muy importante. Mira el versículo 20, por favor. Versículo 20. Léalo conmigo, por favor. No ruego solo por estos, los que tenía ahí, sino ¿por quién? Por los que han de creer en mí por el mensaje de estos. Te lo voy a decir así de sencillito. Jesús estaba orando por usted y estaba orando por mí. Y si Jesús está orando al Padre por usted y por mí, ¿usted cree que Dios el Padre respondería a la oración de Jesús o no? Pues por supuesto decimos, ¿cierto? Entonces, quiero que ponga especial atención aquí. Porque si Dios el Padre escucha la oración de Jesús, que está orando a favor nuestro, ojo con las cosas que Jesús pide que el Padre haga por nosotros. 6 cosas. ¿Listo? 6 cosas. Atención, tome notica, vamos rápido porque no tenemos mucho tiempo de detenernos en ellas. Versículo 3. La primera cosa que está pidiendo es que tengas vida eterna. Jesús está orando al Padre para que tú tengas vida eterna. Y vida eterna
no solamente se refiere al tiempo, sino una vida que se goza y que se disfruta aquí. Pero aclara en este versículo que ¿qué es la vida eterna? Y es que conozcas a Dios y a Jesucristo. Conocerlo. Conocerlo. Mire que nosotros nos confundimos muchísimo con esa palabra conocer. Y uno a veces dice que conoce a alguien. Mire que hace un tiempo íbamos en el centro comercial con mi esposita. Y estábamos por ahí y se nos acercó alguien. Nos saludó por el nombre. Y empezó a hablarnos y a preguntarnos por las niñas. Muy cordial. ¿Y cómo están? Y nos decía como que nos conocía tanto. Bien, y la iglesia, Efraín, ¿cómo estás de canoso? Bien. Y, ¿cierto? Y la persona se despidió. Y cuando ya iba lejitos, mi esposa me miró y me dice, ¿quién era? Y yo le digo, yo no sé. Cuando tú conoces a Dios, no habrá duda. Y cuando tú eres conocido por Dios, no habrá duda. Nos dicen los estudiosos del griego que este conocer aquí, escuchen bien, conocer, es la palabra ginosko y quiere decir un conocimiento adquirido por la experiencia. Por el tiempo verbal, como está aquí escrito, es un continuo, un curso continuo de conocimiento progresivo. Más aún, es un conocimiento de persona y no simplemente de hechos. Es nuestra mente respondiendo a su mente y nuestro corazón respondiendo a su corazón. Mis amigos, este conocer a Dios es muchísimo más que el momento en que tú alzaste tu mano e hiciste una oración de fe. Este conocer a Dios es un conocer en el andar diario con Él y en la comunión. Y que Él está contigo en cada área, en cada momento de tu vida. Cómo vives tus negocios, cómo vives tu sexualidad, cómo vives tu rol como padre, como esposo, como hijo, cómo vives como ciudadano. Este conocer a Dios es que tú dices, Dios gobierna todo lo que yo soy. No que lo conozco, que sé mucho de Él o que he leído muchos libros sobre Él. Es un conocimiento adquirido por la experiencia y el caminar con Él. Cuando conoces a Cristo, no debería haber duda. Conocer a Dios o no conocerlo. La mejor ilustración para eso es cuando le dicen a uno que una mujer está embarazada. No puede estar medio embarazada. Un poquito embarazadita. Ay, estoy un poquito embarazada. No existe estar un poquito embarazado. Nosotros deberíamos, cuando decimos que alguien conoce a Jesús, que alguien conoce a Dios, debería ser una expresión que no hay duda de eso. Que esto atraviesa todo lo que uno es. Listo, entonces voy más rápido con estas otras 5 que me quedan. Primera petición, recordemos esto. Jesús está orando al Padre y está pidiendo por nosotros. La primera cosa que está pidiendo, y lo estamos señalando aquí, versículo 3, es que tengas vida y que conozcas a Dios y que conozcas a Jesucristo. La segunda cosa, versículo 13, segunda petición, que tengas la alegría de Cristo en plenitud. Francamente, tenemos que decir esto, no es posible que un verdadero hijo de Dios viva amargado. Es posible que pasemos por tiempos de aflicción, de prueba. Es posible que en el proceso de santificación el Señor está tratando con nosotros, pero no es admitible. ¿Así se dice? Admisible. Gracias, hermano. No se admite que un cristiano viva renegando. Si Dios el Padre está contestando esta oración por nosotros, está haciendo que tengamos la alegría de Cristo y que crezcamos hacia la plenitud. Versículo 15, por favor, versículo 15.
eh, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Mire que cuando yo era pequeño, que nací en un hogar cristiano, yo me soñaba y yo decía, ¿cómo será de bueno un lugar donde todos sean cristianos? Un barriecito, o una ciudad donde todos sean cristianos, o un país donde todos sean cristianos, todos van a la iglesia y entonces no hay tanta tentación y tantos problemas. ¿Cómo sería de bueno eso? Y Jesús está orando aquí por lo contrario. Es decir, que no es un gueto lo que necesitamos, no es que los cristianos van allá y conforman su versión de la vida. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Dicho de otra manera, Jesús está pidiendo que Dios te guarde allí donde tú estás. Que seas guardado de la tentación a la corrupción allí donde tú trabajas. Que seas guardado de la inmoralidad allí donde tú vives en esa presión con tus amigos. Que seas guardado en tu corazón del orgullo y de la maldad que quiere apoderarse de nuestro ser. Que seas guardado de las tentaciones, de caer en la tentación. Eso es lo que Jesús está pidiendo por nosotros. Y si Dios el Padre está contestando la oración de Jesús, entonces Él está en ese negocio en nosotros. No sé si lo estás viendo, pero Dios está haciendo esto en nosotros. Versículos 11, 21 y 23. Esta es la otra petición, cuarta petición. Hay una palabra común en esos versículos 11, 21 y 23. Y se refiere a la unidad, que alcances la perfección en la unidad. Esa era otra pregunta que yo me hacía mucho. ¿Por qué tantos nombres? ¿Por qué tantas iglesias? Iglesias y denominaciones y tantas corrientes, tantas cosas. Y por tiempos yo estaba como frustrado con eso. Porque eso también son cosas que le preguntan, especialmente cuando uno está compartiendo acerca del Evangelio. Esa es una de las primeras preguntas que salen. ¿Por qué hay tantas iglesias? Porque Dios está guardando su iglesia en la unidad. Hay una iglesia invisible. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero conocer a una persona, un hijo de Dios, un creyente de otra cultura que ni habla su misma lengua, que es de lejos, pero sientes que este es un hermano tuyo. Eso es glorioso. Y esa es la unidad del cuerpo de Cristo. Es decir, hay una iglesia, pero yo creo que también esta unidad se refiere a la iglesia local. Y yo creo que el Señor está orando. Jesús está pidiendo al Padre que haga estos milagros porque vivir la unidad en la iglesia es muy difícil. Es muy difícil. ¿No les parece? Hermanos tan distintos, con tantos gustos, tan variadas sus formas. Y es tan costoso a veces la unidad, pero Dios está trabajando en la unidad de la iglesia. Dios está trabajando como una respuesta a esta oración de Jesús y está trabajando en nosotros. Muy importante en el versículo 23 es que esta unidad de la iglesia es para testimonio a los demás. Testimonio, es para testificar, es para que el mundo crea que tú me enviaste. Voy para la quinta, versículo 24. Esta es la petición, que estés con Cristo para ver su gloria. Jesús está pidiendo que estés con Cristo para ver su gloria, la gloria del poderoso Señor y Salvador que lo cambia y lo transforma todo. Y versículo 25, que el mismo amor con el que Cristo fue amado por el Padre esté en ti. Imagínese esto, el mismo amor con que Cristo fue amado, llevado hasta la cruz, entregado y sacrificado, que este mismo amor con que fue amado Cristo esté en nosotros.
Esto es una petición. Y nosotros pensando que es por el amor que nosotros podemos poner, que es un poquito, un esfuercito que nosotros hacemos para aceptarnos, que es un esfuercito nuestro. Esta es la petición de Jesús, que este amor que sobrepasa todo entendimiento y todo conocimiento es el que guarda nuestras vidas y nuestro corazón en Cristo Jesús. Esta es la petición. Ahora, esta es la oración. Son esas 7 peticiones que Jesús hace. ¿Y nosotros cómo debemos responder a estas oraciones de Jesús, a estas peticiones que Jesús hace? Porque de pronto uno dice, no, ya Dios el Padre está actuando por mí. Y yo, tranquilito, yo me relajo aquí porque ya. Nosotros debemos responder en oración a la oración de Jesús. Nosotros debemos responder en oración a la oración de Jesús. Y otra vez esta misma pregunta, ¿por qué Jesús, santo, puro, perfecto, con todos los atributos de Dios, oró al Padre? Comunión, relación, dependencia. Porque Jesús dependía de su Padre. Porque caminaba con Él en una relación. Nosotros, miren, por favor, 6 veces en el capítulo, Jesús insiste en esto. Padre, Padre, Padre bueno, Padre santo, Padre justo. Versículos 1, 15, 11, 21, 24, 25. Padre. Ahora, cuando yo estaba estudiando este texto, me venía esto a la mente. ¿No les parece que nuestra relación imperfecta, tan contaminada como padres y como hijos, sí como que es un estorbo para ver nuestra relación con Dios como Padre? Porque mire que nuestras relaciones como entre padres e hijos, nuestras relaciones aquí horizontales, están como que son tan superficiales, como que comunicamos lo precisito, como que vemos a nuestros padres como los proveedores materiales, el que nos da lo que necesitamos, el que nos saca de apuros, y que nuestra relación con nuestros padres, hijos y padres, casi eso es en doble vía, es como una relación muy mediada por asuntos materiales. Y yo no sé a ustedes, pero a mí me pasó que llegué a apreciar muchísimo más la relación con mi papá en la medida en que me fui haciendo más adulto, más consciente. Ya muy grande. Aprendí a querer y apreciar muchísimo más a su papá. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. El momento en que yo aprendí a apreciar y como a conectarme y a entender mejor el rol de papá, empezó el 1 de octubre del año 2005. 1 de octubre del año 2005. Y ahí estaba mi esposita en la clínica. Aquí está mi esposita Eliana. Clínica Sagrado Corazón de Jesús. Sagrado Corazón, no de Jesús, sino Sagrado Corazón. Y ahí nació nuestra hija, que está cumpliendo 13 años. Y yo llegué ahí medio tembloroso, como ansioso. Había entrado en la noche allá al parto. Cuando me entregan esa niña, a todos los niños cuando nacen son feitos. Eso que los niños son muy lindos cuando nacen, eso es puro cuento. Pero esta era muy bonita. Esta sí era la excepción. Y yo no lo podía creer, que yo era el papá de esa niña. Yo era el papá de esa niña. Pero desde ese día, no sé por qué, y se los digo honestamente, yo empecé a ver distinto a mi papá. Yo dije, papá es mucho más que el que lleva el mercado a la casa. Papá es mucho más que el que está ahí y ayuda y pone las órdenes. Papá es una cosa de mayor comunión y de mayor relación. Yo digo, a la luz de este texto, que el acercarnos a Dios en oración como Padre va de la mano con nuestra madurez en la fe como hijos de Dios.
Así es que con todo el cariño te quiero decir esto. No me digas que llevas 20 años en la vida cristiana y no oras todavía. Dime que eres un recién nacido y que está aprendiendo a orar, porque se aprende a orar orando. Orando es que aprendemos a orar. Pero esto de la oración y de la confianza, la comunión y la relación con Dios implica que estamos creciendo, que nos estamos haciendo adultos en la fe. Mis hermanos, mis amigos, Dios es mucho más que el que paga nuestras cuentas. Y el puritano John Owen dijo también esto sobre la oración: si no vives en la oración, vives en tentación. Si no vives en la oración, vives en tentación. Así es que, hermanos, yo quiero animar a esto. Hermanos, oremos más. Oremos más, ora más. Y eso también es un pedido para mí. Ora más. Ora solo, ora cuando vas en el carro, ora con la familia. Ora en tu grupito en la casa. Ven a la iglesia para orar en estos espacios que tenemos los miércoles en la madrugada, los sábados en la mañana. Porque esta oración corporativa es hermosa. Ora con la Biblia abierta, porque la oración es una respuesta a un diálogo que el Señor ha iniciado. Ora el día, ora en la noche, ora en medio de la tentación. Ora en la prueba. Ora cuando todo lo veas como gris, como opaco. Ora. Ora para negarte a ti mismo y ver más a Cristo y ver más el Evangelio. Ora por tus enemigos. Ora por el que te engañó, por el que te tumbó. Ora por él. Haz de la oración la máxima expresión de dependencia de Dios. Y también oremos anhelando el crecimiento. Es decir, que no es que la oración sea una cosa mágica que nos hace sentir mejores y estamos caminando en las nubes. Ora anhelando crecer en la fe y ver una vida piadosa. Porque el orar es comunión y porque se aprende a orar orando. Orando. Hermanos, ¿se animan para orar más? ¿Nos animamos para orar más? Bueno, como aplicación, yo tengo estas dos aplicaciones, muy breves. En televisión se usa este término el horario triple A o también la prime time. Escuche pues bien, prime time. Eso básicamente quiere decir la hora estelar. La hora estelar en televisión va de las 7 de la noche hasta las 10:30. Y créanme, los que hacen televisión hacen lo que sea para que todos estemos viendo la televisión a esa hora. Hacen lo que sea. Eso es, hemos dicho, ellos, los que hacen televisión, miden cuántos televisores estaban en cuál canal en esas horas. Eso es así. Esta es la aplicación a este sermón. ¿Qué tal si le damos una porcioncita de nuestro prime time a la oración desde esta semana? ¿Cómo les parece? ¿Difícil? Vamos para esa. ¿Por qué es tan importante ese tiempo? Porque seguramente es el tiempo en que todos están en familia. A veces es muy difícil tener una comida juntos, o estar en familia y orar, hacer un devocional, compartir. Créanme que para nosotros también esto es una lucha. Pero tenemos que reconocer nuestra necesidad de crecer en la oración y de depender de la oración. Y bueno, ayer Luis Méndez nos recordaba este versículo tan bonito de Filipenses 1:21 que dice: para mí, decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y nos lo pone así tan sencillo: para mí el vivir es, y una rayita. ¿Con qué llenarías esa rayita? Para mí el vivir es, podemos decir que el vivir es Cristo. Mire, si para mí el vivir es Cristo, entonces yo debería estar dispuesto a renunciar a mi propia comodidad. Algunas cosas que son muy importantes para mí, debería estar dispuesto a renunciar a ellas, porque digo que para mí el vivir es Cristo. Podemos renunciar a unas comodidades en nuestro tiempo y dedicar buen tiempo de lo mejor del día para la oración, con la Biblia abierta
y la comunión con nuestro Señor y recordar que esto es dependencia y que es relación con Él.